Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Para aquellos que son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial. Somos un espacio dedicado a explorar las historias más fascinantes, los chismes más jugosos y, por supuesto, las relaciones que nos roban el aliento. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, un tema que ha dejado a muchos con la boca abierta y preguntándose, ¿qué está pasando realmente detrás de las cámaras? Estamos hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que, cuando se juntan, incendian las redes sociales. Y la noticia que ha salido a la luz, la revelación que ha hecho Hande, es algo que definitivamente no esperábamos. Vamos a desgranar todo esto, a entender las implicaciones y a ver qué nos dice sobre el mundo de las relaciones públicas y personales en el ojo del huracán. Así que abróchense los cinturones porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en la noticia, si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y a nosotros nos dan ese impulso que tanto necesitamos para seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias de antemano. Bueno, vamos al grano. La noticia que ha salido a la luz, y que ha sido confirmada indirectamente por Hande Erçel, es que Kerem Bürsin, su expareja y coprotagonista en la exitosa serie Sen Kalkam, habría mentido sobre un aspecto clave de su relación. Y cuando digo aspecto clave me refiero a algo que para muchos era una verdad inamovible, una piedra angular de su historia de amor públicamente conocida. La historia se remonta a un tiempo después de su separación. Ya saben, cuando las parejas rompen siempre hay preguntas, especulaciones, y a veces respuestas evasivas. Pero en este caso, no se trata de una evasión cualquiera, se trata de una afirmación que, según Hande, no se corresponde con la realidad de lo que sucedió. Para ponerlos un poco en contexto, Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkam, y su química fue tan palpable, tan magnética, que el público se enamoró de ellos tanto como de sus personajes. La relación traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y en general, proyectaban una imagen de amor sólido y genuino. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y las relaciones pueden ser complejas. La ruptura, cuando llegó, fue un shock para muchos de sus seguidores. Y como suele suceder, tras la separación, empezaron a surgir diferentes versiones de los hechos. Kerem, en varias ocasiones, habló sobre su relación con Hande, describiendo un vínculo basado en el respeto, la amistad y, por supuesto, el amor. Hubo un momento en particular, después de que anunciaran su separación, en el que Kerem hizo una declaración que hasta ahora, se creía que era la versión oficial de los acontecimientos. Habló sobre cómo, a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo permanecían, y cómo, de hecho, mantenían una especie de amistad, un vínculo cercano a pesar de no ser pareja. Esto fue interpretado por muchos como una señal de madurez y de una relación que, aunque terminara románticamente, conservaba lo mejor de sí. Ahora, ¿dónde entra Hande en todo esto? Pues bien, la revelación ha llegado a través de una entrevista reciente, o quizás de comentarios en eventos públicos, donde Hande, de manera sutil pero contundente, ha puesto en duda esa versión. No ha sido una acusación directa y explosiva en plan, Kerem me mintió, sino más bien una forma de decir, lo que se dijo públicamente, o lo que Kerem dio a entender, no fue del todo así. La clave de la aparente mentira de Kerem, según lo que se desprende de las palabras de Hande, no radica en que su relación terminara, eso ya era público y aceptado. La mentira o la omisión de la verdad parece estar en la naturaleza de la relación que mantuvieron después de la ruptura. Según Hande, la idea de que mantenían una amistad cercana y fluida, un contacto constante y amigable, no se ajusta a la realidad de cómo terminaron las cosas. Lo que ella ha insinuado es que en realidad, la separación fue mucho más distante, quizás con menos contacto del que Kerem sugirió. Imaginen la escena, el público creyendo que son expareja que se llevan de maravilla, manteniendo un vínculo casi fraternal, y la realidad es que quizás hubo un distanciamiento más marcado, menos comunicación de la que se transmitió. Esto, amigos míos, es lo que hace que esta noticia sea tan intrigante. No es solo un drama de pareja más, es una deconstrucción de la narrativa que se había construido alrededor de su relación post-ruptura. Cuando una
pareja tan mediática decide separarse, se crea una expectativa sobre cómo manejarán esa transición. Y Kerem, al dar esa versión de una amistad continua, creó una expectativa de armonía que, al parecer, no se materializó del todo. ¿Por qué es importante esto? Porque nos muestra la fragilidad de las relaciones públicas. A veces las celebridades sienten la presión de proyectar una imagen determinada, incluso después de que las cosas en su vida personal hayan cambiado. Quizás Kerem sintió que era la forma correcta de manejar la situación, de evitar un escándalo mayor, o de preservar el cariño de los fans. O quizás simplemente su percepción de la amistad era diferente a la de Ande. Las interpretaciones de lo que significa mantenerse en contacto o ser amigos pueden variar enormemente de una persona a otra. La forma en que Ande ha abordado esto es clave. No se trata de un ataque personal, sino más bien de una corrección de la percepción pública. Ella no ha buscado generar polémica, sino más bien, probablemente, aclarar su propia verdad. Y en este sentido, su valentía al matizar lo dicho por Kerem es digna de mención. Es fácil para otros hablar de relaciones ajenas, pero solo los involucrados saben la verdad. Y en este caso, Ande ha dado una pincelada de esa verdad. Podríamos preguntarnos, ¿qué motiva a Kerem a dar esa versión si no era del todo precisa? Como dije, las razones pueden ser muchas. Presión mediática, deseo de mantener una buena imagen, o simplemente una diferencia en la percepción de lo que significaba la amistad. También es posible que él mismo estuviera lidiando con la separación de una manera que le permitiera mantener esa imagen de cordialidad, aunque Ande sintiera que no era así en la práctica. Y aquí es donde se pone interesante el análisis. En las relaciones, especialmente las que son públicas, hay diferentes capas de verdad. Está la verdad interna de la pareja, la verdad que deciden proyectar al exterior, y la verdad que el público interpreta. La mentira de Kerem, si podemos llamarla así, podría residir en la discrepancia entre la verdad interna y la verdad proyectada. Ande, al revelar esta aparente discrepancia, nos invita a reflexionar sobre la autenticidad en las relaciones públicas. Nos recuerda que por mucho que veamos en redes sociales, por muchas entrevistas que den, siempre hay un velo de privacidad y de estrategia de imagen. No todo lo que se muestra es la totalidad de la historia. Ahora, quiero ser claro en esto, no estamos aquí para juzgar a ninguno de los dos. Cada relación es un universo y cada persona lidia con las rupturas de manera diferente. Lo que sí podemos hacer es analizar cómo esta revelación impacta en la percepción pública de Kerem y Ande, y que nos enseña sobre las dinámicas de las relaciones en la era digital y de la fama. Podríamos especular sobre las razones detrás de la aparente discrepancia. Quizás Kerem quería enviar un mensaje de madurez y de que la ruptura no había sido traumática para él, y por eso enfatizó la amistad. Quizás Ande, por otro lado, sintió que esa versión minimizaba su propia experiencia o la naturaleza de la separación para ella. Las emociones, las expectativas, las heridas, todo influye en cómo cada uno percibe y comunica una situación. La pregunta que surge es, ¿fue una mentira deliberada o una diferencia de interpretación y comunicación? En el mundo de las relaciones, a menudo la línea es delgada. Lo que para uno es una verdad, para el otro puede ser una omisión o una exageración. Y en el contexto de la fama, donde cada palabra es analizada, esa delgada línea puede volverse aún más borrosa. Lo que Ande ha hecho, de una manera muy sutil, es restablecer un equilibrio en la narrativa. Ha dicho, en esencia, la historia que se contó no es la única versión, y quizás no es la más precisa en todos sus matices. Esto puede ser liberador para ella, permitirle redefinir cómo se percibe su relación pasada y su experiencia personal. Y para nosotros como espectadores, es un recordatorio fascinante de que detrás de las sonrisas perfectas y las declaraciones bien elaboradas, hay personas reales lidiando con situaciones reales. Las relaciones de las celebridades no son inmunes a las complejidades, a los malentendidos, o a las diferentes formas de procesar las experiencias. Ahora pensemos en las implicaciones. ¿Cómo afectará esto a la imagen de Kerem? Podría ser visto como alguien que no fue completamente transparente, o quizás como alguien que intentó manejar una situación delicada de la mejor manera que pudo, aunque no fuera perfectamente preciso. ¿Y Ande? Probablemente se ganará el respeto de aquellos que valoran la honestidad y la autenticidad, incluso si viene con un matiz de incomodidad. Esta revelación también nos da pie a hablar sobre la importancia de la comunicación en las relaciones, tanto públicas como privadas. Cuando las expectativas no se alinean con la realidad, pueden surgir malentendidos,
y en el caso de figuras públicas esos malentendidos pueden tener un alcance masivo. Es probable que con el tiempo surjan más detalles o comentarios, o que la situación se calme y se olvide. Pero por ahora, esta es la gran noticia. Andercel ha insinuado que la versión de la amistad post-ruptura que Kerem Bürsin proyectó al público no fue del todo exacta. Una pequeña grieta en la fachada de la perfección que, sin embargo, nos dice mucho sobre la complejidad de las relaciones y la gestión de la imagen en el mundo del espectáculo. Y es precisamente por eso que amamos este tipo de historias. Nos invitan a pensar, a analizar, a cuestionar. Nos muestran que incluso en el brillo de la fama, las relaciones humanas siguen siendo intrincadas y a menudo imperfectas. Y es en esa imperfección donde reside gran parte de su fascinación. Para resumir, mis queridos amigos, la noticia que ha sacudido el mundo de los fans de Hande y Kerem es la aparente revelación por parte de Hande de que la historia de una amistad cercana y continua tras su ruptura, tal como la sugirió Kerem, no se ajusta completamente a la realidad. Esto pone de manifiesto las diferentes capas de verdad en las relaciones públicas y la complejidad de la comunicación cuando se maneja la imagen en el ojo del huracán. Nos recuerda que detrás de las apariencias, siempre hay una historia más profunda. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Siempre es un gusto poder compartir estas reflexiones con una comunidad tan participativa como la nuestra. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem buscaba proteger la imagen de la relación? ¿O creen que Hande simplemente quería aclarar su propia experiencia? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un buen like, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen de cerca el mundo del espectáculo, para que todos estemos al tanto de estas noticias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta la próxima.